Una criada desaparecida, una habitación cerrada y un secreto que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su anfitrión, Rafael. Esta comunidad de amantes del misterio está creciendo rápidamente. Dejen un comentario y díganme desde dónde nos ven. Siempre leo sus mensajes. Hacen que cada historia sea más especial. Bueno, comencemos. Era la típica mañana de verano que hacía creer incluso al más pesimista en la bondad intrínseca de la campiña inglesa. Las rosas florecían con esplendor en los setos, los banderines se mecían suavemente entre los olmos y la campana de la iglesia de Santa Winifreda repicaba con una alegría inusual. En el pueblo de Chippindene, los preparativos para la fiesta anual del jardín estaban en marcha, con la eficiencia que nace de décadas de tradición y de una rivalidad refinada. Las mesas se cubrían con manteles bordados, los tarros de mermelada se alineaban como soldados, y una chica del lugar, algo recargada con una faja y un sombrero prestado, practicaba su reverencia para la ceremonia de inauguración. El evento fue organizado este año por los nuevos inquilinos de Foxglove Grange, una mansión antaño ruinosa, recientemente restaurada con un entusiasmo que algunos en el pueblo consideraron sospechosamente apresurado. Sus dueños, el coronel Jeffrey y la señora Iris Harrington, eran recién llegados de Norfolk, ricos, encantadores y, lo más intrigante de todo, discretamente evasivos sobre su pasado. Entre los asistentes se encontraba la señorita Jane Marple, sentada recatada a la sombra junto a una mesa, con tazas de té y bizcochos, con el suave tintineo de sus agujas de tejer mientras observaba a la concurrencia. No cotilleaba como las demás mujeres, ni se deshacía en halagos hacia el bigote del coronel ni hacia la peculiar limonada rosa que su esposa insistía en servir. Pero observaba con atención. Ese era el talento de Jane Marple, y mientras bebía su té aguado, sus pálidos ojos azules se paseaban de un aldeano a otro con silenciosa atención. Al mediodía, la fiesta estaba en su apogeo. Hubo carreras de mince, sacos, tómbolas, y una competencia sorprendentemente acalorada por las propuestas de crema de limón. La señora Bunbury Scott, esposa del vicario, acababa de ganar el premio al mejor arreglo de rosas, para consternación de la viuda señora Partridge, cuando se desató un murmullo cerca de la carpa de refrigerios. Al principio, no era más que un extraño silencio, como el viento refrescante antes de una tormenta. «No puedo encontrar a Iris», se escuchó decir al coronel Harrington en voz baja, su tez rubicunda pálida bajo el ala de su sombrero panamá. «Oh, supongo que se habrá ido a acostar», dijo la señora Bunbury Scott alegremente. «El calor es terrible para los nervios». Pero el coronel negaba con la cabeza. «No se habría ido sin avisarme, no durante la fiesta, y su bolso sigue en el salón». Al caer la tarde, la fiesta terminó prematuramente. Los banderines se descolgaron ligeramente. Las risas se habían acallado, y dentro de los muros cubiertos de hiedra de Foxglove Grange, un pánico silencioso se estaba asentando. La señora Iris Harrington había desaparecido. La policía, convocada desde el cercano pueblo de Rensford, llegó con una solemne eficiencia que sólo hacía que la situación pareciera más surrealista. El sargento Abel, un hombre corpulento con afición por los bollos de pasas y muy poca paciencia con los casos de personas desaparecidas, entrevistó al personal. 2 jardineros, una criada llamada Violet y una cocinera a tiempo parcial que se había ido a casa justo antes de que comenzara la fiesta. Nadie había visto a la señora Harrington desde el desayuno. Su dormitorio estaba intacto, la cama pulcramente tendida. No faltaba ni una maleta ni ropa. Su bolso reposaba, como había dicho, el coronel,
en la mesita de noche del salón. Contenía una polvera, un rollo de pastillas de menta, un pañuelo con ribete de encaje y sus llaves. «No se iría así como así», dijo el coronel Harrington. «Conozco a mi esposa. Nunca se iría sin avisarme, ni siquiera para ir de compras». «¿Alguna pelea, coronel?», preguntó el sargento Abel con suavidad. «¿Entre usted y su esposa?». «Claro que no», exclamó el coronel. «Nuestro matrimonio era perfectamente sociable. Siempre nos hemos tenido el mayor aprecio». La señorita Marple, que había entrado silenciosamente en el salón y ahora fingía admirar una curiosa pastora de porcelana sobre la repisa de la chimenea, no dijo nada. Pero notó que el tono del coronel, aunque indignado, era extrañamente mecánico. Y sus manos, tan firmes durante su discurso ceremonial, ahora temblaban ligeramente. También notó algo más: el olor de la habitación. Lavanda. Pero no de un jarrón ni de un abrillantador de muebles. Un rastro fantasmal flotaba en el aire, desconocido y demasiado delicado para pertenecer a Iris Harrington, quien prefería la dulzura atrevida de la gardenia. Al anochecer, el pueblo era un hervidero de especulaciones. «La han secuestrado», dijo el señor Giles Morton en el pub de Twisted, Hare bebiendo de un trago su pinta. «La gente rica siempre atrae el peligro». «Tonterías», respondió la señorita Edwina Hornby, una solterona que dirigía el círculo de bordado y tenía predilección por las teorías morbosas. «Se ha fugado. Recuerda lo que te digo. Las mujeres lo hacen, ¿sabes? Incluso las más refinadas». «Siempre dije que no estaba del todo bien», murmuró la señora Partridge. «Esos ojos suyos, demasiado tranquilos, y al final del grupo, fumando un cigarrillo con una intensidad inusual, estaba Violet, la criada de Foxglove Grange. Su mirada se dirigía a la ventana cada pocos segundos, como si esperara que algo o alguien llegara. Mientras tanto, la señorita Marple, sentada esa noche junto a su ventana en Church Lane, observaba cómo las sombras se arremolinaban en el verde. Supo, casi instintivamente, que algo andaba mal desde el momento en que Iris Harrington desapareció. No solo la desaparición, que ya era bastante extraña, sino los silencios que produjo. La forma en que ciertas personas reaccionaron, no con miedo, sino con una especie de alivio culpable. Le recordó un caso de hacía mucho tiempo, en Little Downham, cuando un joven afirmó estar buscando a su tía perdida, solo para ser visto, silbando en una fiesta del pueblo 3 horas después. La tía, de hecho, nunca había existido. «La gente suele mentir», murmuró la señorita Marple para sí misma, doblando su labor de punto y guardándola en la cesta. «Pero lo que me interesa es cómo mienten». Al caer la noche, el pueblo quedó en silencio. Un agente de policía estaba apostado a las puertas de Foxglove Grange. El coronel permaneció dentro, paseándose de una habitación a otra, con el eco de sus botas en los viejos suelos de roble. En algún lugar del piso de arriba, las luces parpadearon una vez y luego se apagaron. Pero en las mentes de los asistentes a la fiesta, las preguntas persistían como el aroma de la lavanda en una habitación cerrada. ¿A dónde había ido la señora Harrington? ¿Por qué lo había dejado todo atrás? Y lo más curioso de todo, ¿por qué había hablado, unos días antes, de temer que la olvidarían demasiado fácilmente si alguna vez desaparecía? La señorita Marple, sacándose una migaja del regazo, observaba fijamente los setos oscurecidos. Sabía, de alguna manera, que la respuesta no se encontraría en telegramas o llamadas telefónicas. Se encontraría en la naturaleza humana, y había pasado toda su vida aprendiendo su retorcida gramática. La mañana siguiente amaneció pálida y húmeda, con una neblina plateada que se enroscaba alrededor de los tejados de paja de Chipping Dean. En la calle principal, las ventanas de la panadería estaban empañadas,
El aroma de bollos calientes se mezclaba con el intenso sabor de las especulaciones del pueblo. La noticia de la desaparición de la señora Harrington había corrido por el pueblo como un tinte en el agua, incontenible e impredecible. En The Old Kettle, la tetería regentada por la viuda señora Plumb, un grupo de mujeres se sentaba apiñadas cerca de la chimenea, sus susurros apenas disimulados tras las tazas alzadas y las miradas fugaces. La señorita Edwina Hornby, quien afirmaba ser experta en intuición femenina, se inclinó dramáticamente. «Me lo dijo el jueves pasado», declaró. «Aquí mismo, en esta misma tienda». Iris Harrington me miró fijamente a los ojos y dijo: «A veces me pregunto si alguien se daría cuenta si simplemente desapareciera». Hizo una pausa para darle un toque de emoción. «Ahora dime, ¿no es escalofriante?» La señora Plumb chasqueó la lengua. «La gente dice cosas raras, Edwina, sobre todo si se sienten mal. Eso no significa que tengan intención de hacer nada drástico». «Era delicada», añadió otra mujer, Maureen Bly, cruzándose de brazos. Se notaba la forma en que parpadeaba demasiado y esa costumbre de alisarse la falda cuando nadie la veía. «Nervios frágiles». «Un matrimonio frágil», murmuró una voz cerca de los bollos, medio tragada por el tintineo de las cucharillas. Edwina se recostó en su silla, con el aire satisfecho de quien sus sospechas se confirman por completo. «Bueno, nunca confié en ese coronel. Demasiado arreglado, si quieres saber mi opinión, con el pelo tan liso que parecía pintado». «Era un guerrero», dijo la señora Plumb a la defensiva. «Y los guerreros suelen apegarse a rutinas estrictas. Mantiene la mente ágil». La señorita Marple, que había entrado sin ser vista y ahora examinaba una bandeja de pastel de semillas, esbozó una leve sonrisa. Había oído muchas conversaciones similares en su vida. Los pueblos eran caldo de cultivo para la elaboración de teorías. No necesitaban pruebas, solo familiaridad y un toque de escándalo para que brotara una narrativa completa. Lo que más le interesaba que las palabras pronunciadas era el miedo que se escondía tras ellas. La fiesta había sido un consuelo para Chipping Dean, una reafirmación del orden y la rutina, pero ahora algo inexplicable había ocurrido, algo impuro en su silencio. Los inquietaba, así que llenaron los huecos con chismes. En Foxglove Grange, la ansiedad había pasado a una resignación silenciosa. El sargento Abel había regresado con un cuaderno nuevo y un joven agente a cuestas. El coronel, pálido y rígido como una bayoneta sin usar, no se había cambiado de ropa desde la tarde anterior. Violet, la criada, había desaparecido para cumplir con sus tareas con una eficiencia desconcertante, con el rostro inexpresivo como un plato recién fregado. «Me gustaría hablar de nuevo con la ama de llaves», dijo el sargento. «No hay ama de llaves», respondió el coronel. «Solo Violet y la cocinera, la señora Pegg, que no estuvo aquí ayer». Abel frunció el ceño. «¿No tienes dama de compañía ni doncella para tu esposa?» Ella no quería tener uno. A Iris le gustaba su independencia. Sin embargo, ella vivía en una casa con 6 habitaciones sin usar. El coronel no respondió. En cambio, miró hacia la ventana, donde la niebla comenzaba a disiparse sobre el jardín de rosas. Violet, cuando la llamaron, se quedó en la puerta con las manos juntas. «¿Viste a la señora Harrington ayer por la mañana?» «Sí, sargento, sobre las 8. Le subí el desayuno, té, 2 huevos pasados por agua y tostadas con mermelada, y ella parecía angustiada». Violet dudó un instante. Estaba callada, pero era normal en ella. La señora Harrington no era de las que hablaban mucho. Mencionó: «¿Algún plan? ¿Cartas que enviar? ¿Recados que hacer?» «No, señor». «¿Salía a caminar a menudo?» «A veces, pero no sin su bolso».
Y no con esos zapatos. Violet echó un vistazo rápido a la escalera. Llevó pantuflas toda la mañana. ¿Llamó a alguien? ¿Quizás para hacer entregas? No, señor. El policía, un joven de unos 19 años con un bigote peludo, garabateaba notas frenéticamente. La señorita Marple llegó justo a tiempo para escuchar la respuesta final de Violet. No la habían invitado, pero se presentó con tanta serenidad, trayendo una lata de galletas de avena, que ni siquiera el sargento Abel tuvo fuerzas para objetar. «¡Qué casa tan bien administrada!», dijo con aprobación mirando el ordenado salón. «Aunque me pregunto, Violet, sobre el lugar de la pastora». La criada parpadeó. «Disculpe, señora, esa figura de porcelana sobre la repisa de la chimenea», dijo la señorita Marple. «Ayer estaba ligeramente girada hacia la izquierda. Ahora mira hacia adelante. Curiosa, ¿no cree?» Violet se sonrojó. «Debí haberle quitado el polvo, señora. No me di cuenta». «Muy bien», dijo la señorita Marple con suavidad. «Uno apenas se fija en estas cosas, a menos, claro, que intente recordar con precisión cómo quedaron». Lo dijo con tanta suavidad que bien podría haber sido un comentario sobre veletas, pero el sargento Abel frunció el ceño y el coronel miró fijamente a Violet. Afuera, la plaza del pueblo volvía a bullir. Los niños corrían con aros y palos, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de las peonías que florecían cerca del cementerio. El mundo, al parecer, había recuperado su ritmo habitual. Pero el ritmo estaba ligeramente desfasado, como una canción conocida tocada medio paso más despacio. La señorita Marple recorrió el sendero de regreso a su casa, con el bolso de tejer balanceándose suavemente en su muñeca. Pasó por la oficina de correos, donde las persianas estaban bajadas hasta la mitad, y la señora Ivers se esforzaba visiblemente por escuchar a escondidas a través de las paredes. Pasó por el jardín del señor Caleb Featherstone, donde éste le murmuraba algo a un rosal. «Buenos días, señor Featherstone», llamó la señorita Marple. El viejo jardinero levantó la vista. «¡Qué asunto tan terrible, con la fiesta y todo!». «En efecto, no es lo que nos gusta aquí, me refiero a que faltan mujeres. Les da ideas a los más ingenuos». La señorita Marple sonrió. «Bueno, entonces debemos estar alerta, tanto con la hierba como con los desconocidos». Featherstone entrecerró los ojos. «Y sobre gente que no es del todo desconocida, pero que tampoco llega a ser vecina. Si me entiendes», la señorita Marple lo hizo. Fue un comentario astuto que reflejaba sus propios pensamientos. Iris Harrington nunca había pertenecido realmente a Chipping Dean. Había sido amable, serena e incluso generosa al patrocinar la fiesta, pero no se había involucrado en el pueblo, no forjó amistades ni intercambió confidencias. Había existido como un espejo, reflejando su encanto, pero sin revelar nada de su propia esencia, y ahora había desaparecido. La señorita Marple llegó a su portón, se detuvo y volvió a mirar hacia la colina que se extendía más allá de Foxglove Grange. La niebla se había disipado por completo, revelando la extensión completa de la antigua finca, la mansión, los jardines y la densa arboleda que bordeaba el extremo este. Un lugar, pensó, que podía ocultar muchas cosas, incluyendo quizás una verdad que nadie sospechaba aún. Ella entró en su cabaña y puso la tetera a hervir. Había demasiados hilos, reflexionó, y ninguno encajaba perfectamente. Una mujer desapareciendo, a simple vista, un marido demasiado digno, una criada demasiado precisa, y un pueblo que ya había decidido a medias cuál debía ser la verdad. Pero la señorita Marple había visto muchos casos que empezaban de esa manera, y había aprendido que la verdad nunca fue una cuestión de opinión mayoritaria. Vivía en rincones tranquilos, en cosas olvidadas o extraviadas,
en gestos observados y silencios prolongados, y a veces, en el rostro de una pastora de porcelana convertida exactamente en eso. En la mañana del tercer día tras la desaparición de Iris Harrington, la fachada de calma en Chipping Dean había empezado a desmoronarse. Los titulares de la Gaceta de Rainsford, entregado en un paquete arrugado a la oficina de correos, gritaba en letra negrita: «Mujer desaparecida de la fiesta del Jardín Justo». Debajo del título se encontraba una fotografía, granulada de Foxglove Grange. Su fachada cubierta de hiedra parecía mucho más siniestra de lo que recordaban los aldeanos. Al mediodía, la policía había completado un registro superficial de los terrenos de la granja. Se habían examinado los senderos del jardín, dragado el estanque cerca del huerto y examinado a fondo el sótano bajo el ala oeste. Pero no se encontró rastro alguno de la señora Harrington, ni una pisada, ni un trozo de tela rasgada, ni siquiera una horquilla. El coronel Harrington, aunque aparentemente sereno, se había vuelto visiblemente tenso. Insistía en quedarse en casa, paseándose a menudo del salón al estudio, fumando cigarrillos tras cigarrillo que dejaban largas estelas de ceniza en los bordes de sus platillos de porcelana. Hablaba rara vez, y cuando lo hacía era con una brevedad entrecortada que delataba tanto agotamiento como férrea moderación. Fue el sargento Abel quien, con comprensible exasperación, dijo lo que todo el pueblo había empezado a susurrar: «No hay rastro de juego sucio, ni de fuga, ni cuerpo. Es como si se hubiera esfumado entre los setos». Fue una metáfora que los aldeanos adoptaron. Mientras tanto, la señorita Marple había comenzado sus propias indagaciones como solo ella sabía, escuchando en silencio y con discreción, mientras otros revelaban mucho más de lo que pretendían. Esa tarde tomó el té con la señora Partridge, la viuda que vivía a 2 casas de la vicaría, y que, de carácter particularmente agudo e inquisitivo, tenía la costumbre de estar al tanto de las idas y venidas en Foxglove Grange. «Siempre me pareció raro», dijo la señora Partridge, sirviéndose una pequeña cantidad de leche en el té. Iris Harrington no era como la mayoría de las mujeres de su edad. Era reservada. No asistió al Instituto de la Mujer ni al Comité de Planificación de la Cosecha ni una sola vez. «Quizás era tímida», comentó la señorita Marple. «Con suavidad. Las mujeres tímidas no organizan fiestas», espetó la señora Partridge. «No era distante, como si temiera ser conocida. Y Geoffrey, bueno para ser un militar retirado, parecía inusualmente preocupado por cómo vestía. ¿Te diste cuenta? Siempre pendiente de las cintas de su sombrero y sus guantes». La señorita Marple asintió pensativa. Siempre parecía bastante preparada. «Y perfectamente», continuó la viuda. «Pero fue tenso. Una vez la vi llorar, no sollozando, claro, solo de pie en el jardín, con una lágrima rodando por su mejilla. Se la secó antes de que nadie se diera cuenta, excepto yo, claro». «Por supuesto», dijo la señorita Marple, mientras sus dedos acomodaban distraídamente una servilleta de 1900 lino sobre su regazo. Ella guardó ese bocado. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba de un suave color albaricoque sobre la plaza del pueblo, la señorita Marple se dirigió a la vicaría. El reverendo Julian Litchfield era un hombre de temperamento reflexivo y una percepción excepcional, un gran aliado en asuntos tanto espirituales como, en ocasiones, criminales. Su esposa, Lavinia, era mucho menos sutil, pero no menos informada. Recibieron a la señorita Marple con calidez, conduciéndola a su sala de estar llena de libros, donde crepitaba un modesto fuego, aunque la noche no era especialmente fresca. «Supongo que ya habrás oído lo último», dijo Lavinia después de las bromas habituales. «Intento no provocar demasiados escándalos», respondió la señorita Marple. «Pero sí,
Los he provocado. Julián se inclinó hacia adelante. Visité al coronel esta mañana. Estaba preocupado por su bienestar. Parecía agotado y, curiosamente, ensayado. ¿Ensayado? La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. Como si todo lo que dijo ya se hubiera dicho antes, explicó el vicario. Lo repitió hasta perder toda espontaneidad. Cuando le pregunté cómo se sentía Iris la mañana de la fiesta, me dijo, estaba tranquila. Desayunamos como siempre. Comentó sobre el tiempo. Exactamente esas palabras. Creo que podría citarlas de memoria ahora. Dijo la señorita Marple. Y aún así, sabemos por Violet que comió huevos pasados por agua con mermelada. Pero estuvo inusualmente callada. Ni siquiera mencionó la fiesta. Exactamente, me pregunto, dijo la señorita Marple, si el coronel Harrington nos está contando lo que desearía que hubiera sucedido, en lugar de lo que realmente ocurrió. Hubo un breve silencio, mientras esa sugerencia se posaba sobre la habitación. Como polvo, Lavinia se inclinó. No creerás que le hizo daño, ¿verdad? Claro que no. Oh, nunca pienso nada demasiado pronto, respondió la señorita Marple con una leve sonrisa. Simplemente noto patrones. Y algo en este patrón falla. Es demasiado completo. De vuelta en Foxglove Grange, el agente había recibido instrucciones de pasar la noche en el edificio, lo que hizo con visible incomodidad. La vieja casa crujía en lugares extraños, y las luces eléctricas del pasillo superior parpadeaban de vez en cuando, desafiando la modernidad. Violet, la criada, seguía tan diligente como siempre, pero ella también había cambiado. Ya no era hermética ni robótica. Parecía distraída. Su mirada a menudo se perdía en la distancia. Sus movimientos carecían de la precisión de la que antes se enorgullecía. Esa noche, el alguacil la observó deteniéndose en el salón mucho después de que todos se hubieran retirado. Se quedó mirando la repisa de la chimenea, donde aún se encontraba la pastora de porcelana, y luego, tras echar un vistazo rápido a su alrededor, giró la figura ligeramente hacia la izquierda. Luego salió de la habitación. El agente se lo informó al sargento Abel a la mañana siguiente, quien lo desestimó con un encogimiento de hombros. Probablemente simplemente le gustan las cosas de cierta manera. La señorita Marple, al enterarse, no dijo nada, pero lo archivó con tranquilo interés. La investigación llegó a un punto muerto al final de la semana. No se había solicitado ningún rescate, no se había obtenido crédito alguno de las cuentas de la señora Harrington y ningún testigo había presentado ninguna observación. Su ropa permanecía intacta en el armario. Su joyero, modesto pero de buen gusto, permanecía intacto sobre su tocador. El coronel Harrington, a petición cortés del sargento, permitió a la policía registrar su estudio privado, donde no encontraron nada más que medallas militares, facturas de reparación de techos y un cajón cerrado con llave lleno de cartas antiguas, todas dirigidas a Geoffrey Harrington y escritas con una fluida letra femenina. Cuando se le preguntó, el coronel explicó que eran de su difunta hermana. Falleció en 1948, dijo simplemente. He conservado sus cartas por simpatía. El sargento Abel levantó las cejas, pero al no encontrar pruebas de ninguna irregularidad, no dijo nada más. Pero la señorita Marple no se conformó tan fácilmente. Conocía bien el duelo. Lo había visto transformar a hombres y mujeres por igual de maneras esperadas y peculiares. Pero lo que vio en el coronel Harrington no era duelo. Era actuación. La ropa impecable, las frases repetidas, los relatos precisos. Era como había observado una vez de un actor de teatro que se equivocaba al escribir un texto demasiado perfecto para ser verdad. Ese domingo, después del servicio matutino,
La señorita Marple dio un paseo por Foxglove Grange y se detuvo cerca de la puerta del jardín. Las rosas aún florecían, el camino de grava aún estaba limpio, pero la casa ya no lucía alegre, parecía atrapado, y la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que las casas, como las personas, podían llevar secretos en sus huesos. Se inclinó para examinar el borde bajo de la banda que crecía a lo largo del borde del camino de piedra. Allí, apenas visible, una huella tenue, pequeña, estrecha, puntiaguda, y junto a ella otra hendidura, una banda de rodadura más gruesa, parcialmente superpuesta. Ella no lo molestó. Simplemente se enderezó, se ajustó los guantes y siguió caminando. Aquí se contaba una historia, solo que no con palabras. Ella esperaría. La gente siempre se rebelaba si se les permitía el silencio adecuado. Al comenzar la nueva semana, el aire en Chipping-Dene estaba cargado no solo con el polen del solsticio de verano, sino también con una sensación de anticipación latente. La emoción de la fiesta se había disipado hacía tiempo, reemplazada por algo menos sano, algo mordaz y especulativo. Los aldeanos, tras haber tenido tiempo de sobra para rumiar el misterio, empezaban a sacar sus propias conclusiones, y la mayoría de esas conclusiones apuntaban con creciente certeza a Violet Worsley. «Es demasiado fría», murmuró la señora Partridge a la señora Plum, mientras rebuscaban en el estante de ruibarbo y grosellas de la verdulería. «Nunca pregunta por su señora. No ha derramado ni una sola lágrima. ¿Qué opinas?» «Yo hago lo que cualquiera debería hacer», respondió la señora Plum, cuya creencia en el drama innato de la vida solo era comparable a su amor por el pastel. «Té de nueces. Algo está pasando ahí, y nunca son los que se lamentan ni se lamentan, sino los que se quedan callados a quienes hay que vigilar». «Recuerde lo que le digo», añadió la señora Partridge bajando la voz. «Esa chica sabe mucho, más de lo que dice». Al otro lado del pueblo se desarrollaban conversaciones similares, en la sombrerería, en la carnicería, incluso en los bancos de Santa Winifred, con la cabeza inclinada en susurrantes confesiones que tenían más que ver con la sospecha que con el pecado. Para el martes, toda la comunidad había acordado tácitamente 2 puntos clave. Primero, que Iris Harrington no se había marchado por voluntad propia, y segundo, que no se podía confiar en Violet. La policía también había empezado a inclinarse en esa dirección. El sargento Abel, poco conocido por sus fantasías, se había centrado cada vez más en los movimientos y declaraciones de la criada. Se programó una segunda entrevista, más formal, esta vez en la comisaría de Ransford. Violet Worsley llegó puntual, vestida con un sencillo abrigo azul marino y guantes, con el pelo oscuro recogido hacia atrás sin ningún tipo de estilo. Respondió a cada pregunta de Abel con comedida cortesía, nunca a la defensiva, pero tampoco del todo franca. «No», dijo cuando se le preguntó si la señora Harrington había hablado de algún enemigo. «No», respondió de nuevo cuando le preguntaron si la señora había sido infeliz. «Sí», cuando le preguntaron si el coronel y su esposa habían discutido alguna vez. Pero al presionarla para que diera más detalles, simplemente añadió: «Eran como la mayoría de las personas casadas, a veces bruscas, pero nada violentas». El sargento Abel entrecerró los ojos. «¿Conoce a algún hombre, aparte del coronel, a quien la señora Harrington viera con frecuencia?» Una pausa. «Sí que recibía cartas», dijo Violet con cuidado. «En papel verde pálido. Una vez encontré una en su escritorio. ¿Lo leíste?» «No, sargento. Solo vi el color y la letra. ¿Recuerdas el nombre?» Violet dudó. «No tenía nombre completo, solo la letra M. Firmaba siempre como M». El sargento se recostó dándole vueltas a la idea. «¿Y respondió?»
Creo que sí, dijo Violet. A veces encontraba papel secante nuevo o el bolígrafo destapado, pero nunca le envié ninguna carta. Abel anotó el detalle en su cuaderno, mientras una mueca se formaba en la comisura de su boca. De vuelta en Chipping-Den, la noticia del interrogatorio de Violet se extendió rápidamente, aunque nadie supo con certeza cómo había trascendido los muros de la estación. A la hora de la cena, la noticia había sido embellecida, incluyendo una fuga, un embarazo secreto y un testamento en disputa. Nada de esto tenía fundamento, pero en un pueblo como Chipping-Dene, la verdad y la ficción llevaban mucho tiempo conviviendo. Sin embargo, la señorita Marple no estaba nada convencida. Había conocido a muchas chicas como Violet, mujeres que habían aprendido desde pequeñas a usar el silencio como una armadura, que entendían que las emociones eran algo que mejor se guardaba para la intimidad. Violet, con su delantal impecable y sus ojos inexpresivos, era un misterio, sí, pero no necesariamente culpable. Para la señorita Marple, la clave no estaba en lo que decía Violet, sino en lo que ella decía, recordado un sobre verde con una sola letra M. Era algo pequeño, fácil de pasar desapercibido, pero según la experiencia de la señorita Marple, el asesino de una mujer a menudo no era el hombre que la golpeaba, sino quien conocía demasiado su corazón. Esa tarde visitó la oficina de Minomesintos Correos, donde la señora Ivers atendía el mostrador, y también, de manera menos oficial, el centro neurálgico de la red de información del pueblo. «Me pregunto», dijo la señorita Marple con amabilidad, tras comprar 2 libros de sellos y un cordel bastante innecesario, «si recuerda alguna correspondencia que la señora Harrington haya recibido en las últimas semanas. Algo inusual, quizás papel verde pálido». La señora Ivers resopló. «Bueno, no debería decirlo, pero sí veo sobres. Vienen de años de clasificación, ¿entiendes? Sí, había algunas cartas, verde pálido, como dices, papel grueso, siempre mecanografiadas, sin remitente. ¿Y el matasellos? Londres, distrito de Bloomsbury, si mal no recuerdo». «Qué curioso», dijo la señorita Marple guardando el cambio en el bolso. «Que yo sepa, la señora Harrington no conocía a nadie de Londres. Ni de Bloomsbury, claro está». La señora Ivers dudó, pero luego se inclinó. «Otra cosa, señorita Marple, una de esas cartas llegó el viernes pasado por la mañana, justo el día antes de su desaparición. ¿Lo recogió ella misma?» «No, lo hizo Violet». Eso fue suficiente para que las ruedas de la mente de la señorita Marple volvieran a girar con renovada energía. Pasó esa tarde tranquila, como de costumbre, sentada en su salón con las cortinas corridas para dejar entrar los últimos rayos de sol. Su labor de punto reposaba en su regazo, aunque sus manos se movían solo ocasionalmente. Su atención se centraba en sí misma, catalogando cada detalle recopilado hasta el momento. Había algo en el ritmo de la desaparición que la perturbaba. Si Iris hubiera planeado huir, no habría dejado su bolso, ni se habría esfumado sin cambiarse de zapatos. Si se la hubieran llevado, debería haber habido un forcejeo, un grito, algún atisbo de urgencia. Pero todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Y luego estaban las relaciones tan cuidadosamente gestionadas, tan estériles. Violet, obediente pero distante. El coronel, ensayado y rígido. El pueblo, mantenido a distancia. Y las letras verde pálido de la M. ¿Quién era M? Un antiguo amante, un familiar con derechos, o alguien más peligroso, alguien que había estado observando, escribiendo, esperando. La señorita Marple entrecerró los ojos. Sabía por años de experiencia que cuando algo se negaba a tener sentido, a menudo era porque alguien se había esforzado mucho
para que pareciera demasiado simple. A la mañana siguiente, la lluvia trajo consigo finos hilos plateados que convertían los senderos del pueblo en cintas de piedra resbaladiza. Sin embargo, la señorita Marple no se dejó intimidar por el tiempo. Se dirigió paraguas en mano a Foxglove Grange con el pretexto de devolver un tarro de mermelada prestado. Violet abrió la puerta, con el rostro pálido y tenso. «Oh, señorita». «Marple», dijo con una sonrisa forzada. «Es muy amable, pero no hacía falta que lo sacara bajo la lluvia. La llovizna me refresca bastante», respondió la señorita Marple. «¿Puedo pasar un momento?» Me encantaba esa figura de pastora que tienes en la repisa de la chimenea. Me recordó a una que tenía mi tía en su salón de Torquay. Violet retrocedió un paso, dejándola entrar. «Claro, el coronel está fuera, en Rensford, con el abogado». «Ah», dijo la señorita Marple suavemente, notándolo sin que nadie se lo pidiera. El salón no había cambiado, pero la señorita Marple tenía la mirada entrenada. Observó una leve rosadura en la alfombra del suelo, cerca de la chimenea. Un cojín fuera de lugar. Un libro con el lomo abierto y agrietado, titulado Jardines del Mediterráneo. Se acercó a la repisa de la chimenea y observó a la pastora, de nuevo mirando hacia adelante. «Me pregunto», reflexionó, «¿qué pensó la señora Harrington de esto? Esta habitación, quiero decir, ¿no se siente muy de alguna manera?» Violet apartó la mirada. No le gustó. «¿Oh?» «Prefería el jardín. Dijo que se sentía vigilada aquí». «¿Observó?» «Sí». Dijo que la casa no parecía olvidar nada. La señorita Marple se giró lentamente para volver a mirar la habitación, una casa que no olvidó. Ahora eso fue algo para reflexionar. La lluvia no había parado a la mañana siguiente, y un sudario gris, opaco, se cernía sobre Chipping como una cortina húmeda, amortiguando el canto de los pájaros y cubriendo de barro los senderos del pueblo. La granja Foxglove parecía especialmente sombría, con la hiedra casi negra y las ventanas reluciendo por la niebla. La señorita Marple se encontraba al abrigo de su porche, con el paraguas en alto, observando las nubes con silenciosa paciencia antes de adentrarse en la llovizna con su habitual paso pausado. No tardó mucho en llegar a su destino, no a la granja ni a la oficina de correos, sino a la modesta casa de campo al final de Orchard Lane, donde residía la señora Pegg, cocinera a tiempo parcial de los Harrington. La señorita Marple, siempre aficionada a decir que las cocineras sabían más de lo que se les atribuía, había decidido que había llegado el momento de una visita amistosa. La señora Pegg abrió la puerta en pantuflas y bata, sobresaltada, pero no desagradable. Su rostro enrojecido se suavizó al ver al anciano visitante. «Bueno, señorita Marple, ¿no le da suficiente tiempo para quejarse? Pase, pase, antes de que se ahogue». «Gracias, querida», dijo la señorita Marple, cruzando el umbral con delicadeza. «No me quedaría mucho tiempo. Solo que pasaba por aquí, y recordé que su licor de flor de saúco era inigualable, y el tiempo parece apetecer algo alegre». La señora Pegg sonrió radiante y se fue a toda prisa a la cocina. En cuestión de segundos, las dos mujeres estaban sentadas, con vasos de licor y un plato de galletas de avena entre ellas. «¿Qué asunto tan extraño con la señora Harrington?», dijo la señorita Marple con suavidad tras una breve charla. «Debe ser un shock para usted, conociéndola como la conocía». La señora Pegg frunció los labios. «No era muy habladora, pero siempre pensé que tenía buenos modales. Nunca alzaba la voz ni daba órdenes como hacen algunos, simplemente parecía cansada». «Cansado, no del trabajo, de vida diría yo. Iba los martes y los viernes, y de vez en cuando ella se quedaba sentada en el invernadero, mirando fijamente como si esperara algo, o a alguien
que nunca llegaba. La señorita Marple revolvió su cordial pensativa. Supongo que no mencionó ninguna carta o alguien a quien esperara. La señora Peck negó con la cabeza. No, pero sí noté que a veces se quedaba callada después de que llegaba el correo. Pareció un poco sonrojada un par de veces. Y una vez lo recuerdo perfectamente. Se le cayó una carta al entrar. La agarré justo antes de que la pisara. Era un sobre verde pálido. Los ojos de la señorita Marple brillaron, aunque su voz permaneció serena. Ah, sí, papel verde, qué curioso. La señora Peck se inclinó ligeramente. No debería decirlo, pero... bueno. El coronel Harrington nunca la miró como un esposo. Era más bien un rompecabezas que nunca había resuelto del todo. O quizás no quería resolverlo. La señorita Marple asintió lentamente. Se despidió poco después, no sin antes dejar un paquete envuelto en lino con su pastel de semillas casero. No hay que olvidar los pequeños placeres de la vida, dijo con un brillo especial. Al mediodía, las nubes habían empezado a disiparse y rayos de sol pálido se abrían paso. El cambio de tiempo pareció liberar una sutil tensión del aire del pueblo, aunque nadie se atrevió a expresarlo en voz alta. El coronel Harrington regresó de sus reuniones en Ransford y se retiró de inmediato a su estudio. Violet reanudó sus labores silenciosas, con movimientos rápidos y rígidos. Dentro de Foxglove Grange, el ambiente seguía siendo denso, con ese tipo de silencio vigilante que precede a una tormenta. Fue precisamente en este clima que la señorita Marple realizó otra visita, no para interrogar, sino para observar. La investigación oficial había perdido algo de urgencia, sin nuevas pistas, ni una nota de rescate que despertara a la prensa. El agente asignado al caso ahora se sentaba casi todas las tardes en la terraza de la Grange, más como un símbolo que como un detective. La señorita Marple llegó con el pretexto de entregar una flor prensada que le había prometido a Iris semanas antes. Un pensamiento amarillo antiguo, aplastado entre páginas de papel. El guardián Violet tomó el regalo sin decir palabra y le permitió entrar, como ya se estaba convirtiendo en una especie de ritual. El salón, como siempre, estaba impecable. Pero al cruzar el umbral, la señorita Marple captó un detalle que no había notado antes. La chimenea. No era la chimenea en sí, sino el protector de latón, pulido hasta dejarlo reluciente. Siempre le había parecido demasiado recargado para la habitación, filigrana victoriana en una casa que, por lo demás, se inclinaba hacia el pragmatismo militar. Sin embargo, hoy algo había cambiado. Se acercó y observó el pequeño tirador de latón en el lateral. Allí, grabadas en el panel trasero, solo visibles desde un ángulo bajo, había una serie de tenues arañazos. No eran aleatorios, sino líneas paralelas, muy estrechas y agrupadas de 3 en 3. ¿Marcas de garras? No, marcas de herramientas, posiblemente. No lo mencionó en voz alta, pero lo guardó con el mismo cuidado que dedicaba a los trocitos de encaje y a los recortes de periódico descoloridos. Esa noche, de vuelta en su salón, la señorita Marple expuso sus observaciones como si estuviera ensamblando piezas de una colcha de retazos. No había una sola pista dominante, ni un guante ensangrentado, ni el testimonio de un testigo presencial, pero sí había hilos. Todos apuntaban, sospechaba, no a un accidente, ni siquiera necesariamente a celos o rabia, sino al control Iris. Harrington había sido el tipo de mujer que se desvanecía en una habitación, que nunca expresaba quejas ni deseos. Pero personas así no desaparecían sin dejar rastro, a menos que algo o alguien hubiera estado preparando el espacio para su ausencia desde hacía tiempo. Y luego estaban las marcas en la protección contra incendios. La señorita Marple ya había
visto algo parecido. Años atrás, durante una visita a una prima en Leeds, una niña había tallado muescas secretas detrás de un poste de la barandilla, marcando los días en que sus padres discutían. Un recuento silencioso de traumas. Una especie de diario oculto. ¿Qué hubiera pasado si la señora Harrington hubiera hecho algo similar? Pero si es así, ¿por qué marcar el cortafuegos? Entonces, de repente, la respuesta apareció como una piedra, en el agua clara, porque era un lugar tranquilo. Un lugar que el coronel Harrington nunca tocó, porque era demasiado decorativo, demasiado sentimental. Una mujer como Iris elegiría cuidadosamente sus escondites. Al día siguiente, la señorita Marple solicitó la ayuda del aliado más improbable, el joven Tom Creswell, el hijo del tendero. Tenía las manos ágiles, buena memoria, y lo más importante, no era conocido por ser chismoso. Tom, dijo con dulzura mientras él apilaba repollos frente a la tienda, ¿recuerdas haber entregado algo inusual en Foxglove Grange en las semanas previas a la fiesta? Tom se rascó la cabeza. Solo ese paquete de la ferretería Bexley, de la semana pasada. ¿Viste lo que era? No, señora, pero era pesado. El paquete tenía un tintineo metálico dentro. Tenía forma de caja. Interesante, dijo la señorita Marple. Gracias, querida. Ella le ofreció 6 peniques y un guiño. Por tu silencio, claro. La señorita Marple regresó a su casa y escribió una nota breve y pulcra. No a la policía, sino a un viejo conocido de Londres, un anticuario especializado en compartimentos ocultos y objetos históricos. Su pregunta era sencilla. ¿Podría un protector de chimenea antiguo contener un cajón oculto? La respuesta, que llegó por correo 2 días después, decía: «Estimada señorita Marple, sí, algunos modelos de finales de la época victoriana se diseñaron para albergar compartimentos ocultos para cartas o pequeños objetos de valor. Si sospecha de una pieza así, examine las volutas de la parte superior o la base para ver si tiene bisagras o mecanismos de resorte. Un cordial saludo, James Talbot La». Próxima vez que la señorita Marple visitó la Grange, no hizo ningún esfuerzo por disimular su interés por la chimenea. «Qué fina artesanía», le dijo a Violet mientras atravesaban la habitación. «¿Te importaría mucho que la viera más de cerca?» La criada, sobresaltada, dudó, pero no dijo nada. La señorita Marple se agachó con las manos firmes mientras rozaba con un dedo enguantado el borde interior de la voluta. Solo le llevó un instante. Un suave hacer clic sonó y se liberó una delgada placa de latón. Dentro había una hoja doblada de papel teñido de verde, ni una carta, un recibo, desde un hotel de Londres y firmado abajo, con letra sesgada e inconfundible. La señorita Marple permaneció sentada inmóvil en su salón aquella noche, con el recibo doblado y teñido de verde sobre un tapete de ganchillo a su lado. El papel, ligeramente arrugado pero legible, lucía la pulcra insignia del Hotel Ethelridge, un discreto establecimiento escondido en una tranquila media luna de Bloomsbury. La fecha era justo 6 días antes de la fiesta en el jardín. El nombre firmado al pie, M, no iba acompañado de apellido, pero sí de un número de habitación, 204. Era una pista, sí, pero no una para precipitarse. Según la experiencia de la señorita Marple, las respuestas verdaderas a menudo requerían paciencia, igual que un buen bordado requiere manos firmes y puntadas uniformemente espaciadas. Se sirvió una modesta taza de té y miró fijamente la chimenea donde el fuego se había apagado. El recibo no demostraba culpabilidad, ni siquiera duplicidad, pero apuntaba a algo muy humano, un secreto. Y los secretos, ella lo sabía, eran tan comunes como los dientes de león en un pueblo,
pero algunos, cuando se los arrancaba, revelaban raíces que se extendían más allá de lo que nadie se atrevía a imaginar. A la mañana siguiente, la señorita Marple decidió hacer una visita muy deliberada. Esta vez no pasó por Violet. En cambio, programó su llegada para que coincidiera con el paseo diario del coronel por el jardín de rosas después del desayuno. Lo encontró exactamente donde lo esperaba, de pie, rígido, cerca del segundo enrejado, donde una enredadera demasiado entusiasta había estallado en una floración desenfrenada. «Ah, señorita Marple», dijo con una rigidez que rozaba la hostilidad cortés. «De vuelta. Espero de verdad que no esté aquí con otro tarro de mermelada». Ella sonrió amablemente. «No, coronel. Hoy no hay frascos. Solo una pregunta, o mejor dicho, una curiosidad. ¿En efecto?» «Me he topado con algo bastante desconcertante». Sacó el recibo y se lo entregó sin dramatismo. Estaba escondido, me temo, en la reja de su salón. Sus ojos parpadearon solo una vez, no más que el aleteo de una polilla, pero fue suficiente. «Ya veo», dijo rotundamente. «No hace falta ninguna explicación», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero creo, coronel, que quizás sea hora de preguntarnos si la señora Harrington desapareció o si escapó». Apartó la mirada bruscamente. «Esa es una sugerencia ofensiva». «¿De verdad?», preguntó en voz baja. «¿O simplemente es incómodo?». Dobló el papel con precisión. «Ya has dejado claro tu punto, pero te aseguro que Iris no tenía motivos para huir. Nuestra vida juntos era perfectamente sana. Ella estaba a salvo. Cuidada. La cuidaron, sí. ¿Pero era feliz, coronel?». Esa pregunta quedó flotando entre ellos, frágil y sin respuesta. La señorita Marple suspiró levemente. «Me despido. Pero espero que al final no te encuentres mirando atrás y dándote cuenta de que el silencio también puede ser cruel». Ella se giró y lo dejó mirando fijamente la tierra aplastada cerca del enrejado. De regreso en el pueblo, la rueda de los chismes giraba con renovado vigor. La encargada de correos, la señora Ivers, dejó escapar, por pura casualidad, claro, que el coronel Harrington había recibido un telegrama esa mañana. Nadie conocía su contenido, pero era la primera comunicación dirigida a él desde la fiesta. Algunos especularon que era de Scotland Yard. Otros, más dramáticos, susurraban sobre chantaje. Y en la liebre retorcida, donde el señor Giles Morton pulió su vaso de cerveza con exagerado cuidado, el joven agente Draper cometió el error de beber demasiada sidra y confesar que el coronel no era exactamente el tipo de viudo, si me preguntas. El jueves salió a la luz un detalle curioso, esta vez dentro de los muros de la iglesia de Santa Winifreda. El reverendo Litchfield, vacilante pero impulsado por una creciente sensación de inquietud, se dirigió a la cabaña de la señorita Marple con un sobre en la mano. «Lo entregaron en la vicaría esta mañana», explicó, «dirigido simplemente a la iglesia. Lo abrí pensando que era otra promesa de donación. En cambio, le entregó una carta, escrita con una letra femenina y sesgada. El papel no tenía nada de especial, pero las palabras tenían una extraña y apresurada elegancia. A quien le interese, temo que mi ausencia genere dudas. Por favor, comprenda, no corro peligro, pero no puedo regresar. Todavía no. Hay cosas que deben olvidarse antes de que pueda comenzar la paz. No les digas nada, no lo entenderían. No estaba firmado». La señorita Marple leyó la nota 2 veces y luego la dobló con cuidado. «Es su letra», murmuró el vicario. «La recuerdo del registro parroquial». La señorita Marple asintió. «Sí, soy Iris. ¿Pero por qué ahora? ¿Y por qué a la iglesia?». «Porque la iglesia, querido reverendo,
Es la única institución en Chipping Dene en la que se puede confiar para preservar la dignidad sin cuestionamientos. Una decisión muy inteligente. El vicario frunció el ceño. ¿Entonces está viva? La señorita Marple apretó los labios. Parece probable. ¿Y no asesinado? No. Pero puede que lo que huye no sea un delito violento. Puede que sea algo mucho más persistente. Esa noche, Violet llamó silenciosamente a la puerta de la señorita Marple. La joven parecía pálida, con los ojos amoratados por la falta de sueño y una postura más cansada que tímida. «No debería estar aquí», dijo, «pero sé que has estado haciendo preguntas». «Sí», respondió la señorita Marple, «y creo que usted tiene las respuestas. Pase». Violet se sentó rígida en la silla junto a la chimenea, con los brazos cruzados. «No le hice daño, debes creerlo». «Sí». Violet miró fijamente las llamas. «Fue amable conmigo. Eso es todo lo que diré. La primera persona en mucho tiempo que me preguntó si extrañaba a mi madre, que me dijo que dejara de disculparme cuando tiraba cosas». La señorita Marple esperó. «Había un hombre», dijo Violet al fin. «Venía al pueblo a veces. Decía ser abogado, pero no lo era. Me lo dijo una vez. No era alguien en quien debiera haber confiado jamás. Pero sí lo hizo. Hace años. En Londres». Los ojos de la señorita Marple parpadearon. «¿Y su nombre?» «Nunca lo dijo, solo que sus iniciales eran M». Sabía cosas sobre ella, cosas que podrían arruinar la reputación del coronel si se hicieran públicas. Creo que ella le dio dinero para mantenerlo alejado. Pero él volvió a escribir. Una semana antes de la fiesta. La voz de la señorita Marple era suave. ¿Y ella fue a verlo? Violet asintió. Por eso estuvo en pantuflas toda la mañana. No pensaba ir muy lejos, solo al huerto. Ahí fue donde él dijo que estaría, pero nunca regresó. ¿Lo viste? No, pero los oí. Discutiendo. Y luego nada. La señorita Marple permaneció inmóvil. ¿Y entonces? Encontré el sobre verde después. Debió de habérselo tirado. Las dos mujeres permanecieron sentadas en silencio durante un largo momento. Entonces, la señorita Marple se puso de pie. «Violeta, debo preguntarte algo muy importante. Cuando no oíste nada más, ni gritos ni pasos, ¿qué creíste que había pasado?» Violet tragó saliva. «Pensé que se había ido con él, que quizá era su oportunidad de escapar». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y ahora?» La voz de Violet se quebró. «Ahora ya no estoy tan segura». A la mañana siguiente, una espesa niebla llegó a Chipping Dene, cubriendo los setos y envolviendo la granja en un silencio inquietante. La señorita Marple se quedó una vez más frente a la puerta, mirando hacia abajo, a las tenues huellas, aún grabadas en la tierra, uno pequeño y delicado, uno más pesado y profundo, y ambos se dirigieron hacia el huerto. Ella se giró y comenzó a caminar. La respuesta ahora estaba segura. No estaba en Londres ni en el hotel, ni siquiera en el misterioso señor M estaba en el huerto. Y llegó el momento de ver lo que la tierra había tratado de olvidar. El huerto de Foxglove Grange, enclavado tras un muro de Minomocintus, piedra cubierto de musgo, había sido en su día el orgullo de la finca. En su apogeo, bajo el cuidado de sus antiguos propietarios, ostentaba hileras ordenadas de manzanos Blenheim, ciruelos Victoria y algunos perales silvestres dispersos que enredaban sus ramas como dedos susurrantes. Pero ahora, a pesar del carácter militar del coronel, yacía en un estado de abandono casi salvaje. La maleza se extendía entre las raíces, y los frutos colgaban pesados pero sin cosechar, madurando y cayendo con un ruido sordo sobre la hierba alta. Fue allí,
justo después de la puerta de hierro doblada que conducía detrás del cobertizo de herramientas, donde la señorita Marple caminó con pasos cuidadosos y deliberados. La mañana estaba envuelta en niebla. La humedad se aferraba a las hojas como perlas, y el aire olía a manzanas demasiado maduras y corteza húmeda. Un tordo graznó una vez, y luego enmudeció. Era el tipo de escena que parecería tranquila al ojo inexperto, pero para la señorita Marple estaba llena de tensión como el silencio antes de que se levante el telón. Se detuvo cerca de la segunda hilera de árboles y miró hacia abajo. El terreno era irregular, removido recientemente. Unos hongos pálidos habían brotado a lo largo de una cresta poco profunda, y en un punto, un cuadrado de hierba aplanada sugería que alguien había estado arrodillado o de pie allí un rato. Ella se agachó y sus dedos rozaron un rollo de papel, atrapado debajo de un tallo espinoso. Era el borde rasgado de un sobre verde pálido, el mismo tipo que había entregado mensajes de M. La señorita Marple dejó escapar un suspiro silencioso. Se levantó lentamente, enderezándose con la dignidad de quien comprendía que cada pista, por enterrada que estuviera, encontraría el camino a la luz. De regreso en la granja, al sargento. A Abel no le agradó que lo llamaran otra vez una corazonada, especialmente una que venía de una anciana que husmeaba entre árboles frutales. Pero la señorita Marple no era una mujer que pudiera ser despedida a la ligera. Y solo una hora después, un policía, 2 palas de jardinería y el reticente sargento se dirigieron al huerto bajo su tranquila dirección. «Esta sección», dijo señalando, «cerca del segundo peral». Abel emitió un gruñido escéptico, pero le hizo un gesto a la gente para que comenzara. La excavación fue lenta y solemne. La tierra se dio en terrones, húmedos y llenos de gusanos. A 15 centímetros de profundidad no descubrieron nada. A los 9, una piedra plana. A los 10, algo más, un bulto, envuelto en hule y atado con cordel. Con cuidado, el alguacil lo levantó. Cuando se retiró la tela, se reveló el contenido. Un sombrero, el sombrero de paja de la señora Harrington, con la cinta color rosa que había usado durante sus paseos matutinos. Debajo, un par de zapatillas de cuero suave, ligeramente húmedas, pero inconfundiblemente suyas. Y metida en el ala doblada del sombrero, una página arrancada de un diario. La señorita Marple dio un paso adelante y miró a Abel, quien no dijo nada pero asintió bruscamente para que continuara. Ella leyó en voz alta, con voz uniforme y sin prisa. Lo volví a ver. Dijo que sería la última vez, pero no le creo. Se lo conté a Geoffrey una vez, hace años, y no me dirigió la palabra durante 3 días. Dijo que lo había deshonrado. Me quedé porque le debía algo. Pero ahora me pregunto, ¿cuánto les debemos a quienes no pueden perdonar? Hubo silencio, después de la última palabra. Fue un silencio que decía más de lo que cualquier grito podría decir. Abel se frotó la nuca, visiblemente perturbado. ¿Por qué enterrar esto? ¿Por qué no quemarlo? La señorita Marple lo miró a los ojos, con dulzura, porque quería que alguien los encontrara, alguien que la comprendiera. El descubrimiento del huerto cambió por completo el tono de la investigación. Ya no se centraba en una desaparición repentina, sino en el lento desenlace de las decisiones de una mujer, sus miedos y la silenciosa desesperación que había envuelto la granja como la misma hiedra que se aferra a sus piedras. El sargento Abel, más alerta ahora, comenzó a interrogar a Violet de nuevo, con más cuidado esta vez. Pero la criada, al parecer, ya había aceptado lo que podía compartir. La señora Harrington no tenía miedo de que la lastimaran, dijo durante la segunda entrevista. Tenía miedo de ser silenciado. Se fue.
murmuró Abel en el pub esa noche, con una copa de cerveza negra en la mano. Ahora lo creo. Lo planeó, de alguna manera. Quizás alguien la ayudó, pero ella tenía la intención de irse. ¿Y entonces para qué el sombrero?, preguntó el agente Draper. ¿Por qué enterrar las zapatillas y esa nota? ¿Por qué tanto misterio? Porque, dijo la señorita Marple, apareciendo junto a ellos con la suavidad de un gato, quería irse, pero no sin que la recordaran. Quería que alguien viera lo que había soportado, pero solo cuando estuviera a salvo. Abel la miró de reojo. ¿Crees que alguien la ayudó? Sí. ¿OMS? La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. No de quien sospechas. Solo 2 mañanas después, cuando el huerto había sido cuidadosamente peinado y el fragmento del diario colocado como prueba, llegó una segunda sorpresa. Una carta, dirigida a Violet Worsley. Matasellos de Dover. La señorita Marple estaba presente cuando Violet la abrió en la vicaría, a donde había acudido en busca de tranquilidad y consejo. Dentro había una sola hoja doblada 3 veces. Querida Violeta, rezo para que esto te encuentre a salvo. No pude despedirme. Era demasiado peligroso. Puede que él esté observándome incluso ahora, pero fuiste amable conmigo. Nunca lo olvidaré. Una vez dijiste que la gente como nosotros tiene que encontrar su propia puerta. Yo ya la he abierto. Espero haberla cerrado. Tuyo. Y las manos de Violet temblaron. La señorita Marple puso una mano sobre la suya. Está viva. Violet asintió. ¿Pero por cuánto tiempo? La señorita Marple suspiró levemente. Mientras pueda permanecer oculta. Esa noche, el coronel regresó de otra larga excursión, aunque nadie sabía con certeza a dónde había ido. Fue interceptado cerca de la puerta por la señorita Marple, quien parecía haberlo estado esperando. «Pensé que debías saber», dijo, «que la mujer a la que llamaste tu esposa dejó algo más que sus zapatos. Dejó un registro, en un lugar donde ni siquiera tú buscarías». El coronel Harrington la miró fijamente un momento antes de responder. «Supongo que aquí es donde me dice que es culpa mía». «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Solo que nunca escuchaste de verdad. Considerabas la lealtad como silencio, y el silencio como paz. Pero la paz no florece en el miedo, coronel. Ella tenía todo lo que necesitaba». «No, ella lo tenía todo. Tú necesitaba que ella tuviera. Y nada de lo que anhelaba». Se dio la vuelta bruscamente, con la comisura de la boca torcida, aunque la señorita Marple no pudo decir si era por enojo o por arrepentimiento. Pero ella ya había dejado claro su punto. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple se sentó de nuevo junto a la ventana y retomó su labor de punto. El misterio de Iris Harrington no se había resuelto como de costumbre. Ningún criminal había sido arrestado y esposado, ni se había encontrado ningún cadáver. Pero la verdad había salido a la luz, como siempre. A veces el delito no es de violencia, sino de negligencia, de una vida borrada lentamente por la indiferencia, de un espíritu mantenido tan pequeño por tanto tiempo que escapar se convierte en la única forma de expresión que queda. Observó cómo la niebla se disipaba sobre el huerto, dejando al descubierto nuevamente los árboles torcidos y los senderos largamente olvidados. Todavía quedaba una sección por explorar, un nudo en la historia por desenredar, porque la señorita Marple tenía una sospecha sobre la misteriosa M y ella estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. Durante 2 días el sol regresó a Chipping Dean con la indiferencia del final del verano, quemando los restos de niebla e iluminando de color los rosales de Church Lane. La vida en el pueblo continuó, o lo intentó. Los niños reanudaron el cricket en el césped.
La panadería volvió a experimentar con bollos de melaza y la esposa del vicario reanudó los ensayos para el próximo cuadro del Festival de la Cosecha con un entusiasmo bastante militante. Pero la historia de Iris Harrington seguía siendo un suave trasfondo, menos urgente ahora, menos sensacionalista pero no menos presente. Se susurraba al pasar en portales y por encima de vallas. Está viva, ¿sabes? Se fugó con un amante. No un amante, sino un chantajista. Oí que trabajaba de enfermera con un nombre falso en Francia. Cada teoría era menos plausible que la anterior, pero todas se aferraban a ella con la silenciosa desesperación de quienes se resisten a admitir lo poco que entendían. La señorita Marple, mientras tanto, aún no se había permitido el lujo de concluir. Aún quedaba una pieza, quizás la más crucial por descubrir. El hombre que firmaba sus cartas únicamente como M. Era una mañana de jueves de madrugada, sentada en su ordenada mesa de desayuno, con una copia de los tiempos y un panecillo con mantequilla, la señorita Marple tomó una decisión. Dobló el periódico con cuidado, se puso los zapatos y se preparó para el viaje. No se trata de conjeturas, sino de hechos. Ella iría a Londres, al Hotel Ethelridge. A las 11, la señorita Marple ya estaba sentada en un tren lento que traqueteaba de Rainsford a Paddington. Vestía un modesto abrigo gris, zapatos cómodos y llevaba una maleta que contenía poco más que un cuaderno, un par de guantes y 2 galletas de mantequilla envueltas en papel encerado. En su regazo descansaba una copia doblada del recibo del hotel, teñido de verde. El original aún estaba guardado bajo llave en el cajón de su escritorio. El viaje transcurrió sin incidentes, pero le dio tiempo para repasar cada hilo del misterio. Iris Harrington, reprimida y cautelosa, pero cada vez más asustada. El coronel Harrington, con su rabia contenida y su obsesión por las apariencias. Violet, leal pero cargada de conocimiento. Y en algún punto intermedio, un hombre conocido solo como M, que había convocado a Iris a una reunión privada poco antes de su desaparición. ¿Quién era él? ¿Y qué poder tenía sobre ella? El Hotel Ethelridge, ubicado en una tranquila esquina de Russell Square, tenía el aire de haber sido un lugar de moda y ahora simplemente de orgullo. Su placa de latón brillaba con el brillo excesivo de la confianza menguante, y su portero uniformado lucía un bigote mucho más imponente que sus credenciales. La señorita Marple entró con el aire de una inofensiva viuda de campo, una ilusión, y que le sentaba bien, y se dirigió al mostrador de recepción. «Buenos días», dijo amablemente. «Me gustaría saber si podrían ayudarme. Estoy intentando localizar a un conocido que se alojó aquí hace poco. Creo que es la habitación 204, el recepcionista, un hombre delgado y nervioso, con peinado hacia atrás y gafas con montura de carey. La miró parpadeando. Me temo que no puedo dar información sobre los huéspedes, señora». «Ah, claro», dijo disculpándose. «Qué tonta fui. No me refiero a su nombre, solo a que dejé algo en una visita breve. Un alfiler. De valor sentimental, me temo. ¿Sabrías si un tal señor M... bueno, firmaba solo con esa inicial? ¿Se fue recientemente?» La recepcionista dudó. «La habitación 204 quedó libre la semana pasada, sí», dijo lentamente, «pero me temo que no puedo decirle nada más. Es la política del hotel». La señorita Marple se inclinó ligeramente y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo confidencial. «Verá, mi amiga, la señora Iris Harrington desapareció al día siguiente, y me temo que el caballero que conoció aquí podría estar relacionado con su desgracia». Hubo una pausa. La expresión del recepcionista cambió, sutilmente, pero suficiente. El peso de la responsabilidad ahora pesaba visiblemente sobre sus delgados hombros.
No debería, susurró mirando a un lado, pero había algo raro en él. El huésped del 204 no dio su nombre completo. Pagó en efectivo. Era un hombre alto, de unos 40 y tantos, que usaba guantes incluso en el salón. No sonreía mucho. Pero el botones Freddy oyó su nombre una vez. La señorita Marple levantó una ceja. Merrivale, dijo. El caballero se llamaba señor Merrivale. La señorita Marple no dijo nada por un momento. Merrivale, repitió. Gracias, me ha sido de gran ayuda. Con un nombre ya claro, la señorita Marple visitó la oficina de registros de Bloomsbury, un edificio silencioso y mohoso que olía a lana húmeda y sobres amarillentos. Allí pidió amablemente que buscaran listados de alquileres y registros civiles. Merrivale le dijo al empleado, una dirección en Londres, si es que la hay. Creo que podría ser abogado. Una hora después tenía una dirección. Edmund Merrivale, Escumbracia, Harrow Lane Chambers, WC1. La oficina de Harrow Lane era pequeña, discreta y ligeramente claustrofóbica. Su ventana daba a una pared de ladrillo y la sala de espera olía a cera y naftalina. Una secretaria, con los labios apretados, informó a la señorita Marple que el señor Merrivale no estaba y que necesitaba una cita. Lo entiendo perfectamente, dijo la señorita Marple, levantándose para marcharse. Solo quería entregarle un mensaje. Que sepa que una mujer que conoció, la señora Harrington, no está tan sola como temía. La secretaria entrecerró los ojos. No tengo ni idea de eso. Supongo que no, respondió la señorita Marple en voz baja. Pero lo hará. De vuelta en Chipping Dean esa noche, la señorita Marple tomó el té con el reverendo Litchfield y su esposa. Estaba cansada del viaje, pero satisfecha. Las piezas estaban encajando. Lo encontré, dijo simplemente. ¿OMS? El señor Smith se llama Edmund Merrivale, abogado londinense, o al menos él se considera tal. ¿Era un pretendiente? Preguntó Lavinia sirviendo más leche en su taza. La señorita Marple negó con la cabeza. No, fue un error, un breve y vergonzoso capítulo en el pasado de Iris, uno que creía haber cerrado hace años. Pero Merrivale, los hombres como él no desaparecen, esperan, y cuando una mujer empieza a ascender de estatus, a asentarse cómodamente en la respetabilidad, regresan, no por afecto, por influencia. El vicario se recostó en su asiento profundamente preocupado. ¿Y ella le pagó? Al principio sí, pero luego él le pidió algo más. Creo que por eso enterró las zapatillas y la página del diario, porque sabía que o bien huía de él, o bien él se aseguraría de que no le quedara ningún sitio a donde escapar. ¿Y ahora? Preguntó Lavinia. ¿Qué le pasa? La señorita Marple removió el té. Nada todavía. He escrito a Scotland Yard, discretamente. Espero que encuentren motivos para examinar sus credenciales, sus finanzas, su historial. Hombres como Merrivale siempre dejan rastro, aunque solo sea de sombras. ¿Y Iris? La señorita Marple miró por la ventana la tranquila tarde que se extendía sobre la plaza del pueblo. Espero que sea libre, donde quiera que esté, libre, como no lo ha sido en años. A la mañana siguiente llegó a la puerta de la señorita Marple un pequeño sobre, papel verde pálido, letra pulcra. Señorita Marple, gracias. No sé cómo, pero sé que fuiste tú quien lo entendió. Ya crucé el canal. No volveré a escribir. Dile a Violet que lo recuerdo, y estoy a salvo. Y la señorita Marple dobló la carta con cuidado y la colocó entre las flores prensadas en su viejo libro de contabilidad. Luego salió a su jardín, tarareando suavemente, mientras cortaba una flor del borde de dedaleras. Habría tiempo para una última puntada en el tapiz. Pero el patrón, al fin, estaba claro. Para la segunda semana de septiembre, Chipping Dean
Había dado la vuelta a la esquina y entrado en el otoño. Los setos se llenaron de moras, el estanque del pueblo se calmó y se transformó en un espejo, y los robles a lo largo del camino que conducía a la granja comenzaron su lenta y dorada caída de hojas. La vida en la superficie había recuperado su ritmo habitual y tranquilo. La fiesta de la cosecha ocupaba un lugar preponderante en las mentes de las damas de la iglesia y los aldeanos más jóvenes, y la conversación pasó, suave pero insistentemente, del destino de Iris Harrington a preocupaciones más prácticas, como las reparaciones de los banderines y quién arreglaría las gavillas del altar este año. Aún así, en los rincones tranquilos, su nombre no había desaparecido. ¿Crees que realmente se ha ido? Sally le preguntó Edwina Hornby a la señora Banbury Scott durante un acalorado debate sobre la ubicación del carrito de manzanas. Me enteré por Dora, de la modista, que le escribió una carta a Violet, añadió Edwina rápidamente, como si el rumor necesitara refuerzos. Ella lo escribió desde Francia, susurró la señora Banbury Scott mirando a su alrededor. Eso dijo Dora. Bueno, claro que sí, respondió Edwina como si eso probara algo. Pero no puedes simplemente dejar a tu marido sin alguno una especie de escándalo. Recuerda lo que te digo, hay más. La señorita Marple, que oyó este intercambio mientras bordaba una corona de trigo y lavanda para la puerta de la sacristía, mantuvo la mirada firme y la boca firmemente cerrada. Ella sabía muy bien que el escándalo final aún no había llegado, y sospechaba que no se lo dirían con un susurro, sino con un golpe. Ese golpe no se produjo en la granja, ni en la oficina de correos, ni en la vicaría, sino en la propia puerta de la señorita Marple. Era temprano por la tarde. La luz comenzaba a filtrarse a través de las cortinas de encaje, cuando un taxi se detuvo justo afuera. La señorita Marple observó desde la ventana de su sala de estar cómo un hombre alto y corpulento descendía y pagaba al conductor con un rápido golpe de monedas. Llevaba un abrigo de lana a pesar del calor persistente y tenía el aire de alguien acostumbrado a recibir respuestas en lugar de pedirlas. Cuando llamó, no fue con cautela. La señorita Marple abrió la puerta y lo miró con calma. «¿El señor Merrivale, supongo?», preguntó. Se tensó levemente antes de sonreír levemente. «En efecto, y usted debe ser la señorita Marple. Creo que tenemos asuntos pendientes». «¿De verdad?», respondió amablemente. «Pase, pues. Detesto los hilos sin terminar en mi trabajo, ya sea tejiendo o en la vida». La siguió adentro, agachándose ligeramente como si no estuviera acostumbrado a techos tan bajos ni a casas tan modestas. La señorita Marple señaló el sillón junto al fuego. «Siéntese, por favor. Supongo que tomará té. Creo que incluso las conversaciones más difíciles se benefician de una taza de Ceilán». Él declinó con un breve movimiento de cabeza y esperó hasta que ella se sentó. «Esta semana recibí la visita de 2 caballeros». Empezó. «De Scotland Yard». La señorita Marple asintió. «Sí, pensé que ya te habrían alcanzado. Me preguntaron por mis finanzas, por un expediente de 1948, por una disputa de herencia en Belsize Park. Nada de eso, debo añadir, te incumbe». La señorita Marple juntó las manos con remilgo. «Al contrario, cuando esos asuntos se cruzan con el bienestar de una mujer que desapareció bajo la sombra del silencio, los considero de mi total incumbencia». Merrivale entrecerró los ojos. «Te has estado entrometiendo. He estado observando», corrigió con suavidad, «como a las mujeres se les suele permitir. Y he aprendido mucho al observar lo que otros no hacen. Por ejemplo, cómo hombres como tú se comportan con la confianza de la impunidad, y cómo mujeres como Iris Harrington se refugian en el silencio en lugar de la confrontación». Merrivale
Se levantó bruscamente y se dirigió hacia la ventana, contemplando su ordenado jardín. «Nunca debió habértelo dicho», dijo sin volverse. «Nada de esto fue asunto tuyo». «Me contó muy poco», respondió la señorita Marple. «Pero dejó atrás su miedo, señor Merrivale. Perdura en sus cartas, en la página del diario que enterró, en las huellas que dejó al llegar al huerto. Le tenía miedo, y cuando alguien es temido por una mujer que desaparece, invita al escrutinio. Entonces se giró y sus ojos estaban más fríos que antes. Nunca le hice daño». «No», coincidió la señorita Marple. «No hacía falta. Simplemente le recordaste todo aquello de lo que creía haber escapado». Merrivale esbozó una leve sonrisa. «Y aún así huyó, lo que significa que la has perdido. No la encontrarás. Ni siquiera sé a dónde ha ido». La señorita Marple lo miró con indiferencia. «No, necesito encontrarla. Solo necesito asegurarme de que usted tampoco lo haga». Él dio un paso hacia ella y por un momento la sombra en la habitación se hizo más profunda. Pero la señorita Marple no se inmutó. «Le he pasado todo a las autoridades, su historial, los testimonios, incluso una curiosa solicitud de pasaporte duplicado que presentó en 1949 con el nombre de Edward Miles». Merrivale palideció ligeramente. Sonrió, y esta vez no con una sonrisa de abuela. «Sí, tengo amigos. A mi edad es imprescindible. Te sorprendería lo meticulosos que pueden ser los bibliotecarios con la motivación adecuada». Él se enderezó, evaluándola claramente. «No, Caer es solo un entrometido de pueblo», dijo finalmente. «Oh, pero yo soy», respondió ella con una suave risa. «Eso es lo que me hace tan eficaz». Merrivale se giró, recogió su abrigo y se dirigió a la puerta. «Se ha ganado una enemiga poderosa, señorita Marple». Ella se quedó de pie con cuidado y lo acompañó hasta el umbral. «No», dijo abriendo la puerta, «he hecho visible a un enemigo». Y dicho esto, lo cerró firmemente detrás de él. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y bañaba el Numadensingo pueblo en un silencio dorado, la señorita Marple salió a caminar. Pasó por la zona verde, donde los ensayos para el cuadro de la cosecha estaban en pleno apogeo. Pasó por la oficina de correos, donde la señora Ivers le dirigió un gesto cómplice, sin percatarse de lo cerca que el escándalo había rozado su tranquilo rincón. Pasó por el cementerio, donde, junto al cartel de anuncios, habían colgado las primeras coronas de otoño. Entonces, cuando las estrellas comenzaron a aparecer en un cielo violeta pálido, pasó por Foxglove Grange. Las ventanas estaban oscuras. El coronel Harrington había partido hacia la costa unos días antes, alegando la necesidad de aire y distancia. La casa ahora parecía pesada, con las persianas cerradas, y su futuro incierto. Violet, todavía empleada pero cada vez más ausente, había comenzado a pasar sus días en el jardín de la vicaría, cuidando los crisantemos con una especie de intensidad meditativa. La señorita Marple se detuvo en la puerta. Ella levantó la vista hacia la fachada cubierta de hiedra y luego hacia el huerto que había más allá. La casa, pensó, estaba más tranquila ahora, menos embrujada a su manera, y aunque los aldeanos tal vez nunca supieran toda la verdad, y aunque el nombre de Iris Harrington pudiera desvanecerse con el tiempo en la especulación y el folclore, la señorita Marple sabía esto. Ella había sobrevivido, y a veces eso era más que suficiente. La fiesta de la cosecha llegó bajo una luna ambarina e hinchada. Su resplandor redondo y meloso bañaba los tejados de Chipping Dean, con una luz tenue y se reflejaba en las gotas de rocío que se aferraban a los setos como perlas en el collar de una viuda. La fiesta, ese consuelo anual del cambio de estación, continuó como siempre.
coronas en la puerta de la capilla, montones de manzanas apiladas en la plaza, risas y sidra compartidas a raudales, y niños entrando y saliendo del cementerio con sus disfraces de pastores y lecheras. Para el ojo inexperto, todo era como debía ser, pero los observadores, especialmente los mayores y los intuitivos, sabían más. La granja de Dalera se alzaba oscura a las afueras del pueblo, sin luz ni ocupación. El coronel Harrington no había regresado de su retiro junto al mar, y Violet Worsley, aunque todavía empleada nominalmente, pasaba las tardes en el jardín parroquial, con el delantal permanentemente manchado de tierra. Algunos decían que había dimitido. Otros murmuraban que simplemente estaba esperando, aunque nadie sabía a qué. El rumor sobre la señora Harrington se había atenuado hasta convertirse en un suave zumbido. Los aldeanos, reconociendo los límites entre lo que se podía saber y lo que debía aceptarse, habían vuelto a centrar su atención en las cosas que podían tocar, podar y podar. Una mujer desaparecida era inquietante, pero un cambio de estación, eso sí que era reconfortante. Aún así, debajo de toda la rutina superficial, persistía el misterio. Estaba suspendido en el aroma de la fruta madura del huerto. Se aferró a la habitación de invitados sin abrir en el segundo piso de Grange. Estaba cuidadosamente doblado en un buzón en el cajón del salón de la señorita Marple, teñido de verde, sin firmar y definitivo. La mañana del festival, la señorita Marple se sentó con su habitual calma en el banco de la vicaría, mientras la luz del atardecer salpicaba las vidrieras sobre ella, mientras el reverendo Litchfield leía el Eclesiastés. Su voz era cálida, solemne y familiar. «Para todo hay un tiempo», leyó en voz alta. «Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado». La señorita Marple miró a Violet, sentada 3 bancos más, adelante con un sombrero prestado. Tenía los hombros más erguidos que en semanas. Afuera bullían los preparativos para el banquete de la cosecha. Había que glasear jamones, preparar mesas y esconder estratégicamente las tartas de crema de limón de la señora Banbury Scott, del spaniel del vicario, cuyo entusiasmo por la repostería era legendario. A las 3, la plaza estaba adornada con serpentinas, y el carro de heno prestado de la granja del viejo Featherstone se alzaba orgulloso en el centro, adornado con caléndulas y hiedra. La señorita Marple bebió té en una taza de porcelana y aceptó un bollo caliente de manos de Edwina Hornby, quien, a pesar de su habitual estridencia, se había mostrado notablemente contenida desde que la visita de Merivale se conoció por medios no oficiales. «Dicen que se fue del país», dijo Edwina bajando la voz. «Dicen muchas cosas», respondió la señorita Marple sonriendo levemente. «¿Crees que volverá algún día?», presionó Edwina. La señorita Marple se secó las comisuras de los labios con una servilleta de lino. «Eso depende, creo, de si quiere que la encuentren». Al ponerse el sol y encenderse los faroles, la señorita Marple dio un paseo lento por los bordes de la plaza, disfrutando del silencio dorado que siempre acompañaba el cierre del festival. Los niños habían empezado a bostezar. El vicario había bebido una sidra de más, y alguien había cogido un violín y comenzado una melodía que serpenteaba tan sin rumbo como los últimos juerguistas. Fue entonces cuando vio a Violet, sola, cerca del borde del sendero del huerto que conducía detrás de la granja. La señorita Marple se acercó a ella en silencio. «Aquí se está tranquilo», dijo Violet sin volverse. Más tranquilo de lo que recordaba. «Siempre es así en esta época del año», respondió la señorita Marple. «Es la forma que tiene la naturaleza de dejarnos reflexionar». Violet esbozó una pequeña sonrisa cansada. «Me volvió a escribir». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Ah,
¿Puedo? Violet metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó un trozo de papel verde cuidadosamente doblado. La señorita Marple leyó: «En aquí también las hojas están cambiando. A veces camino por los huertos y finjo estar de nuevo bajo los árboles de la granja. No echo de menos el miedo, pero sí el cielo. Por favor, no me esperes. Estoy a salvo y vuelvo a ser yo mismo». Y la señorita Marple dobló la nota y se la devolvió. «Ella no está pidiendo que la sigan», dijo suavemente. «No», respondió Violet. «Pide que la recuerden». Hubo silencio por un momento. Entonces la señorita Marple dijo: «¿Te gustaría caminar conmigo, Violet? Solo una vez más. ¿Hasta el huerto?» Violet dudó y luego asintió. Juntos cruzaron la estrecha puerta y se adentraron en la familiar maraña de manzanos y perales. La luz era tenue. El cielo era una acuarela de tonos púrpuras y albaricoques. La fruta caída salpicaba el camino, dulce y suave bajo los pies. Se detuvieron cerca de la segunda fila, donde una vez se habían desenterrado las zapatillas y la página del diario. La señorita Marple se arrodilló y con un suspiro silencioso colocó un pequeño bulto en la base del árbol. Era un pañuelo bordado con la inicial I envuelto. En el interior había una flor de dedalera prensada, cuidadosamente conservada. «Los admiraba», dijo la señorita Marple en voz baja, «pero nunca los usaba. Decía que eran demasiado bonitos para elegirlos. Pensé que debería tener uno, aunque nunca regrese». Los ojos de Violet se llenaron de lágrimas. Se arrodilló junto a la señorita Marple y puso su mano sobre la de ella. «Le habrías gustado», susurró Violet. «Creo», dijo la señorita Marple levantándose con esfuerzo, «que confiaba en mí». Y la confianza, Violet, a veces es la única justicia que recibimos. Más tarde esa noche, mientras los aldeanos cantaban las últimas estrofas de «Aramos los campos y nos dispersamos», la señorita Marple regresó a su tranquila cabaña. El fuego estaba encendido. El reloj marcaba suavemente la hora en la repisa de la chimenea. La tetera silbaba con la sincronización adecuada. Tomó su viejo libro de contabilidad, aquel donde guardaba cartas, fragmentos y retazos de casos pasados. Deslizó la última nota de iris entre dos hojas de arce prensadas y cerró el libro. Luego tomó su tejido, una bufanda de lana azul para la hija menor del vicario, y se acomodó en su sillón. Afuera, la luna de la cosecha continuaba su lento ascenso, llena y dorada, proyectando largas sombras sobre el pueblo, la capilla y el huerto. Una mujer había desaparecido, se había descubierto un secreto, pero una vida, una vez aplastada por el silencio, había encontrado aliento nuevamente, en algún lugar mucho más allá de los caminos del pueblo. La señorita Marple, siempre atenta a la tranquila verdad de las cosas, cerró los ojos por un momento y reflexionó, no sobre el drama, ni el misterio, ni la villanía, sino sobre la frágil persistencia del espíritu humano. Eso siempre fue lo más difícil de matar. Los días posteriores a la fiesta de la cosecha transcurrieron con una suave melancolía que solo el comienzo del otoño puede traer. Las mañanas llegaban envueltas en niebla y silencio, como si la tierra contuviera la respiración, mientras que las tardes teñidas de cobre y violeta recordaban a los aldeanos que otro año se preparaba lentamente para cerrar sus puertas. La granja de Dalera también permanecía cerrada, con las ventanas oscurecidas por la hiedra y las cortinas corridas. Los altos setos a lo largo del camino de entrada comenzaron a amarillear en las puntas, y el huerto, desatendido, dejaba caer la fruta con un suave y hueco ruido sordo. El coronel Harrington, todavía en la costa, no había anunciado su regreso, y con cada día que pasaba,
Su ausencia se hacía menos notada. La señorita Marple, por su parte, no volvió a hablar de Iris Harrington, al menos no directamente. El asunto había alcanzado una calma natural, como debe ocurrir en todos los buenos misterios. Las piezas habían encajado no con un ruido metálico, sino como copos de nieve, suaves, deliberados, definitivos. Aún así, quedaba un detalle, un último hilo en el tejido que no había sido atado. Y llegó, como suele ocurrir con estas cosas, un jueves normal y corriente, en un sobre sin nada destacable. El correo llegó poco después de las 10:30. El sobre era de color crema en lugar de verde, dirigido con una letra poco habitual pero elegante. El matasellos decía Montpellier, Francia. Dentro había una sola hoja de papel vitela y una fotografía. La señorita Marple leyó la nota primero. Estimada señorita Marple, debes perdonar la falta de ceremonia. Dudé si escribir o no, pero hay cosas que creo que deberías saber. No porque espere perdón, sino porque te has ganado la verdad. Tenías razón sobre Edmund Merivale. No era abogado, al menos no en la práctica. Se hizo pasar por uno durante años. Antes de ser Iris Harrington, era Iris Clements, y en 1948 tomé una decisión insensata. Creí que me amaba. Me dejó cuando le convenía y cuando me casé con Jeffrey, pensé que había enterrado la vergüenza. Pero la vergüenza no es como un reloj al que se le puede dar cuerda. Perdura. Regresó la primavera pasada. Amenazó con revelarlo todo. Arruinar mi matrimonio, mi nombre y la posición de Jeffrey en la sociedad de oficiales. Al principio le pagué. Luego le dije que no. Y cuando regresó me di cuenta de que no se detendría a menos que desapareciera. No lo había planeado todo, pero había ahorrado. Silenciosamente. Poco a poco. Y Violet, mi querida Violet, me ayudó a enterrar lo que no podía llevarme. Ese fue su regalo. No pidió nada, aunque lo comprendía todo. El huerto fue el último lugar que pisé en Inglaterra. Ahora me parece poético. Hay algo honesto en los huertos, en las cosas que se caen y se pudren y siguen alimentando algo más. Debes saber que estoy a salvo. He encontrado trabajo como traductora. Vivo en una pensión con persianas rosas y vistas a las montañas. Hay una higuera que da frutos fuera de mi ventana. No hablo mucho. Estoy aprendiendo a vivir de nuevo, en silencio, con la dignidad que nunca pude encontrar viviendo entre mentiras. Dile a Violet que me salvó. Dile que los guantes de rosa siempre fueron suyos. Atentamente, esta vez, Iris, la señorita Marple, leyó la carta 2 veces y luego se volvió hacia la fotografía. Era una imagen modesta, tomada, quizá, por un compañero de pensión. Iris se encontraba en un estrecho balcón, vestida con una blusa sencilla y el pelo recogido. Sonreía no radiante, sino aliviada. Tras ella se alzaban las montañas, azules, suaves e inalcanzables. La señorita Marple estudió la fotografía y luego la deslizó nuevamente dentro del sobre. Esa tarde visitó a Violet. La joven estaba en el cementerio, recortando los bordes de las malvarrosas con movimientos lentos y cuidadosos. Se levantó al acercarse la señorita Marple. «Tengo algo para usted», dijo la señorita Marple, «de Iris». Los ojos de Violet se llenaron de lágrimas al instante, pero no dijo nada. Tomó la carta, la sostuvo contra su pecho y se quedó inmóvil. «Lo recuerda», añadió la señorita Marple en voz baja. Siempre lo recordaba. Violet finalmente asintió, con la voz ronca. «Gracias. Menciona guantes de rosas. ¿Entiendes?» Violet esbozó una pequeña sonrisa agridulce. «Sí», dijo. Decía que eran para cuando nadie la miraba. A veces nos sentábamos en su habitación y se los probaba, de cuero suave, rosa pálido. Nunca los usaba en público.
Decía que eran para la libertad. La señorita Marple tomó la mano de Violet. Entonces quizás ahora sea el momento. Los ojos de Violet se encontraron con los de ella. ¿Crees que volverá? No, dijo la señorita Marple con sinceridad. No creo que lo haga, pero sí creo que ha llegado a algún lugar por fin. En las semanas siguientes, la historia de Iris Harrington se desvaneció poco a poco de los chismes del pueblo. No por decreto, sino por gracia. La gente intuía, quizá, que no les correspondía terminarla, que cualquier conclusión que hubieran imaginado era menos importante que el hecho de que una mujer, considerada siempre refinada y tranquila, había desaparecido sin violencia, y lo había hecho bajo sus propios términos. El coronel Harrington finalmente mandó decir que no regresaría a la granja. Cuestiones de salud, afirmó. Un deseo de soledad. Pero se sobreentendía, aunque no se dijera en voz alta, que su ausencia era lo mejor para todos. La granja permaneció vacía. Por ahora. Algunos murmuraban que lo convertirían en una casa de convalecencia. Otros esperaban que llegara una familia joven que devolviera la luz y la alegría a los pasillos cubiertos de hiedra. La señorita Marple, por su parte, esperaba que lo dejaran en paz al menos el tiempo suficiente para que olvidara. Volvió a sus rutinas, a su jardín, a su tejido. Llegó el otoño y las hojas cayeron, y una mañana brillante se vio a Violet Worsley caminando por Church Lane, vestida con un abrigo gris, una falda sensata y en sus manos un par de guantes de color rosa. Una semana después, la señorita Marple recibió un pequeño paquete. Dentro había un libro, Los jardines del Mediterráneo desgastado, pero conservado con cariño, y escondido entre las páginas 72 y 73, donde comenzaba un capítulo sobre las higueras del sur de Francia, había una ramita de lavanda prensada, sin nota, sin dirección. Solo un gesto. La señorita Marple lo sostuvo durante mucho tiempo. Luego se levantó, cruzó el salón y abrió la ventana. La brisa que entraba traía el aroma de hierba cortada y rosas tardías, y la señorita Marple sonrió, no porque se hubiera resuelto un caso, sino porque una mujer había escapado.